Hola a todos, mi nombre es Juliana Bautista, tengo 23 años y en este video quisiera hablarles un poquito de mi experiencia o más bien de cosas que he aprendido a lo largo de mi corta pero aún así muy gratificante y retadora experiencia de ser psicoterapeuta y más en un área tan complicada como lo son las adicciones. Eh, lo primero que he aprendido en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, es no ser tan ingenua, porque quizás como persona joven muchas veces tenemos la creencia luego de que salimos de la carrera de psicología, para aquellos pues que la estudiaron, muchos podrán estar de acuerdo con que uno sale con la idea de voy a cambiar el mundo, voy a ayudar a las personas que estén delante de mí en un consultorio, pero la verdad es que muchas veces esa personita que está delante de nosotros no es quizás la persona más sana, obviamente. Entonces uno a veces no viene con ese entendimiento de que va a ser una persona que claramente tiene problemas, que claramente puede estarnos mintiendo. Entonces ese primer punto es no ser tan ingenua porque a lo largo de mi expertise y de mi experiencia como psicóloga me he dado cuenta de ciertas características que tienen personas con diferentes tipos de trastornos. Y entre estos, personas con problemas de adicciones pues tienden a ser muy manipuladoras, mentirosas, muchas veces son mitómanas, entonces no podemos creernos todo lo que estos pacientes nos hablan. Eh, Creo que no pasaron ni 2 semanas cuando me comencé a dar cuenta de esto y revisando expedientes. Y uno va desarrollando esa habilidad de poder notar contradicciones, cosas en el lenguaje no verbal que te dicen que quizás la persona está mintiendo o que mínimo está muy ansiosa con lo que dice por algo. Punto número 2 es que me ha enseñado a ser mucho más ágil mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un paciente viene a consulta, normalmente, sobre todo en las primeras sesiones, a uno se le hace muy difícil escuchar activamente mientras está pensando, ok, esto es una distorsión cognitiva, esto lo voy a anotar, esto se lo voy a preguntar después. Estar como asociando constantemente teoría y práctica. ¿Qué puedo recomendar yo en este caso? ¿Será que esto se da por este motivo o por este otro? Saber cuándo hacer intervención y cuándo no, o sea, cuándo hablar y cuándo no, es complicado. Y sin embargo, con el tiempo uno va desarrollando esa habilidad de saber cómo llevar la conversación en el ambiente terapéutico para que la persona no se sienta incómoda, pero también haciendo acotaciones muy específicas sobre la problemática que te está hablando la persona. Entonces, es algo que realmente sirve en el día a día y todos estos aspectos que estoy mencionando son cosas que como persona se agradecen muchísimo y que en la práctica de la psicoterapia son un deber ser. Entonces, hacer más ágil mentalmente es algo que definitivamente he aprendido, sí o sí, por ser psicoterapeuta. Siguiente, a entender la importancia del autocuidado. ¿Por qué? Porque primero que todo somos profesionales de la salud mental y debemos promover la salud mental, no solamente a través de psicoeducación, con nuestros pacientes y fuera del ambiente terapéutico, sino a través de nuestra propia manera de desenvolvernos. Así que es una gran responsabilidad que nos lleva a darnos cuenta de aquellas áreas que nosotros mismos no estamos cuidando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si un día quizás voy a trabajar y no he descansado bien, he estado teniendo pensamientos un poco catastróficos, he estado manejando mucha ansiedad, entonces todo eso va a afectar mi trabajo. Claramente uno aprende a sobrellevarlo, pero sigue siendo bastante relevante el cuidar este tipo de cosas siendo de cierta forma un trabajador de la salud mental. Siguiente punto, y es el cuarto que he aprendido durante todo este trayecto, es a cuestionar cada conducta y pensamiento y dejar de normalizar ciertas ideas.
o ciertas costumbres. ¿Cómo así? Normalmente uno suele pensar que es normal, no sé, es normal sentirse triste, es normal estar bajoneado, es normal excusarse, es normal no dormir bien, no comer bien a veces, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que muchas veces estas son conductas que podríamos perfectamente evitar y no lo hacemos. Entonces, cuando eres psicoterapeuta, de tanto retroalimentación que tú das a otros pacientes, cuando a ti se te vienen esos pensamientos o tú haces ese tipo de conductas, enseguida te viene a la mente el por qué no deberías pensar así o por qué no deberías actuar así. Entonces, por ejemplo, si se te viene un pensamiento de, eh, no sé, nadie me quiere, estoy sola, todo me sale mal. Entonces enseguida tú vienes y te das cuenta de que eso es una distorsión cognitiva, de que en realidad estás generalizando, a veces estás teniendo filtraje en el pensamiento, estás teniendo pensamientos reduccionistas o de todo o nada. Entonces uno queda como a reflejo de uno mismo, queda en evidencia con uno mismo y te ayuda a tener una manera mucho más sana de vivir, de pensar y de actuar, y una manera mucho más consecuente, más coherente. Esto es un poco difícil porque significa que constantemente tendemos a sobrepensar mucho las cosas. Cuando digo tendemos me refiero a psicoterapeutas en general, porque sé que no solamente me pasa a mí. Otro punto, si no estoy mal, el quinto, es hacer muy práctica e identificar excusas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, paciente, terapeuta, tendemos a tener muchas maneras o sí, formas en las que esquivamos responsabilidades, esquivamos el dolor, el sufrimiento, todo aquello que no nos gusta en un principio. Y evidentemente cuando tú tienes todo ese conocimiento, pues tienes una gran responsabilidad para contigo mismo. Entonces, cuando te excusas eres muy consciente de que te estás excusando, de que en realidad no es cierto lo que estás diciendo o que estás exagerando las cosas. Entonces, como psicoterapeuta aprendo, por lo menos yo, mucho, el cómo mejor evitar tanta palabrería, tanta excusa e ir a lo real. Entonces a veces simplemente me toca decir, Juliana, no quieres hacer esto porque tienes flojera, no quieres hacer esto porque estás cansada, porque tu nivel de energía no llega para allá, no sé. Simplemente quedas en evidencia contigo mismo, pero aprendes a aceptarlo, vivir con eso y pues ver qué se hace. Pero no nos tragamos nuestras propias excusas tan fácilmente. Otro punto importante es también hacer más sabio. Y se podrá escuchar un poco extraño, pero a través de la psicología y por lo menos de mi enfoque que es cognitivo-conductual, aprendes mucho sobre la vida, no solamente sobre las conductas o patrones de pensamiento, sino en general cómo funciona el ser humano, por qué actuamos de cierta forma, errores que solemos cometer, cómo no cometerlos, cosas prácticas que podemos hacer para mejorar en diferentes áreas de la vida. Y todas estas son cosas que sí o sí nos abren el panorama, la mente, de una manera en la que terminas creciendo o madurando mucho más rápido de lo normal. Bueno, no de lo normal, porque lo normal es madurar dependiendo de las experiencias que cada persona tiene. Pero sí, te ayuda muchísimo y en mi caso personal me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de la vida que quizás de otra forma me hubiese costado un poquito más entenderlas. O no hubiese sido tan orgánico, tan natural la forma en que las entiendo. Y el simple hecho de escuchar diferentes puntos de vista de los pacientes, ver sus diferentes contextos, cómo estos contextos a ellos les impactaron. Y eso mismo también genera uno cierto agradecimiento y el ser más objetivo de que, ok, no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal. He logrado este tipo de cosas, pero me falta por lograr estas otras. Son muchas las cosas que al final terminan abriendo tu perspectiva de la vida. Y no solamente eso, sino que también sientes como esa necesidad de seguir creciendo como persona, porque las personas tienen esa expectativa de que tú como psicoterapeuta debes saber sobre muchas cosas, sobre muchas cuestiones.
Y nunca está de más el conocimiento que uno puede adquirir para poder usarlo en esta área. Por ejemplo, si te llega una persona con diferentes creencias religiosas, con diferentes maneras de vivir su espiritualidad, de vivir su sexualidad, de vivir, no sé, su vida, su relación con sus padres, con sus hermanos, con el dinero. Entonces, si uno tiene la mente muy cuadriculada o muy limitada a ciertas expectativas, entonces simplemente no funciona igual. No funciona igual el enfoque y el encuadre terapéutico. Y tengo como último punto, que ya se nos está alargando este video, desconectar mi mente. O sea, tener una verdadera o un verdadero tiempo de tranquilidad, de desconexión. Porque muchas veces, y creo que nos pasa mucho a los psicólogos y sobre todo a los psicoterapeutas, que tendemos a hacer de la psicología o de nuestro rol de terapeutas como nuestra personalidad. Y si bien este rol sí afecta grandemente nuestra personalidad, no nos puede consumir completamente. Y eso aplica para cualquier otra profesión, cualquier otra carrera. Y te obliga, se hace tan parte de uno que uno tiene que sí o sí aprender cómo separar esas áreas y no dejar que afecte tu vida personal. Esto es algo que se desarrolla con mucha práctica. No estar pensando en tus casos clínicos, en ambientes terapéuticos, en problemas que no hacen parte de tu vida personal. Y no solamente eso, es dejar de estar pensando cada rato como una psicóloga. Es algo que de cierta forma no paran un 100%, no se detienen un 100%, pero sí es cierto que hay que hallar un equilibrio. Uno como psicoterapeuta tiene que aprender a hallar un equilibrio dentro de qué tanto yo me permito sabotearme a mí mismo, racionalizar lo que siento y prácticamente querer convertirme en un robot, porque es una tentación cuando tienes tanto conocimiento y tanta tendencia a analizar los propios pensamientos y los ajenos. Entonces uno termina como filtrando todo, sobrepensando todo, y a veces uno ni siquiera se permite sentir y vivir las experiencias y equivocarse como lo haría cualquier otra persona. Entonces es algo que si uno no aprende a hacer, tarde o temprano puede afectar a uno en su salud mental como terapeuta. Entonces estos son puntos que he aprendido, creo que faltan muchos más, pero son de los más importantes que he aprendido durante estos meses ejerciendo como psicoterapeuta, y espero que esto les sirva a cualquier otro terapeuta que me esté viendo acá de la salud mental y cualquier persona que tenga curiosidad sobre estos temas. Y pues nada, con eso me despido en este video y gracias por verlo. Bye.